Gracias por la oportunidad. Y a nuestros hermanos por allá en Chile también un saludo. Un abrazo, que estén bien. Que Dios los bendiga. Y bienvenida pues a todos, ¿eh? A todos de esta manera. Y bien, así agradecidos con nuestro Dios, vamos a iniciar este tema que lleva por título Las tinieblas. Vamos a hablar un poquito de ellas, que es algo que la palabra misma de nuestro Dios nos ha hecho una alusión a esta parte del ser humano y que es algo que pues ciertamente es algo que va a veces en nuestra mente, ¿verdad? Que se puede entenebrecer por muchas situaciones y que podamos nosotros, dice así de esta manera su palabra, salir, que ya nos vivamos pues en esta parte de esa oscuridad, de esas tinieblas, sino que resplandezca en nosotros la luz. Hace una figura de esta manera como aquel sol que resplandece en la tierra y que pasada la noche esclarece porque los rayos han tocado. Entonces, de esta manera, pues también nuestra forma de vivir puede ser un sinónimo de esa oscuridad. ¿Por qué? Porque esa oscuridad es vivir en las cuestiones de la carne, de la materia, ocuparnos más en lo que es nuestra forma de vivir, en el sentido de un hogar, de un carro, de muchas cosas que pudiéramos tener, el darnos precisamente a esta forma de vida, en otorgar nuestros pensamientos, nuestras acciones, olvidarse totalmente de nuestro Dios, ¿no? Pensar más en las alhajas, en todo ese tipo de situaciones. Es una forma de tener como cauterizada la mente, apartada de Dios, sin decir gracias por un nuevo día, sin dar gracias por el alimento. Estamos, pues como dice en su palabra, como aquel animalito que no tiene dueño y que va y hace y le sucede y le pasa como, pues por cualquier cosa que él va sucediendo, ¿no? Que va caminando. Entonces, pero quisiera invitarlos a San Mateo capítulo 27. Vemos qué parte es en esto que vamos a ver. Es San Mateo capítulo 27. Vamos a analizar en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo este suceso, y que es una figura de lo que hoy vamos a hablar. Únicamente que aquí en estos hechos vamos a analizar que es algo que sucedió literalmente, ¿no? Que fueron unos momentos sin duda muy angustiantes, porque vamos a leer los versos 45 y voy a darle lectura hasta el 50. Aquí es donde vamos a analizar esta parte. ¿Sí estamos ahí? Entonces, si tenemos versos 45 a 50. Dice de esta manera, voy a darle lectura. Dice, y desde la hora sexta fueron tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí, oyéndolo, decían, a Elías llama este. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la hinchió de vinagre, y poniéndola en una caña, dábale de beber. Y los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el espíritu. Bien, mis hermanos, pues aquí vemos que literalmente esas tinieblas en la época de nuestro Señor Jesucristo, al momento de que Él ya iba a partir, se deja ver pues en el mundo un suceso muy especial, ¿no? Unos hechos que tuvieron que ver en la humanidad. Entonces, hermanos, pues, ¿qué son las tinieblas, no? ¿Qué es parte? Si nosotros lo llevamos a lo literal, como lo muestra la Escritura, es un momento difícil. Vemos en esa imagen que la parte que habla de esto es como precisamente lo que estamos viendo. Hay un lugar oscuro en el cual no hay esa claridad. ¿A qué te invita? Que si tú anduvieras
en un camino oscuro, que no vieras y estuvieras como se ve en la imagen, como en un bosque, ¿qué sucedería? ¿Cómo te sentirías? Creo que sería como que estuvieras atrapado, ¿no? Que estuvieras temor. ¿Por qué? Porque no sabes dónde dar un paso y te sientes como acusado, ¿no? Por algún tipo de alguna animal que tú pudieras pensar que merodee alrededor de ti. Entonces, serían muchas cosas las que se juntarían en un momento y llegarías a sentir miedo y pavor. ¿Y para dónde te haces, no? Esa es la parte en la que pues se muestra literalmente lo que es este, este momento, ¿no? de tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo pues pasa ese momento también angustioso, ¿no? Un momento de temor, analizando la palabra que en los versos que leemos, hermanos, que estamos ahorita observando, dice que siente él un abandono, ¿no? Se siente mal y dice, ¿por qué me has abandonado? Se siente solo, se siente como que esa mano que lo amparaba, que estaba con él, de momento lo suelta y lo deja. Y entonces la carne que hace, mis hermanos, es lo que les comentaba, sentir miedo, ¿no? Temor, pavor, soledad, angustia. Y el Señor, a lo que analizamos en esta parte, como que siente él esto, ¿no? Que está pasando, ¿no? ¿Qué sucede? Es como que les comentaba, estando en esta alusión de esta imagen, es como dónde estamos, hacia dónde vamos, hacia dónde me dirijo, por dónde le doy, qué vereda tomo. En un momento se ofusca la mente, ¿no? Entonces ahí nosotros todos sabemos que la muerte del Señor vino a darnos pues una oportunidad de vida, pero mayor que esta vida, es una vida eterna, ¿verdad? Los que estaban ahí, ¿qué decían? Pues no sabían qué sucedía, ¿no? Y decían, bueno, pues a lo mejor está llamando a Elías, vamos a ver si resulta, ¿no? Y ahorita viene Elías y lo ayuda, porque yo lo habían asediado, ¿no? Con cosas, y los hombres que estaban pues alrededor también, o los dos que estaban, uno a su izquierda y otro a su derecha también. Entonces, no sabían qué sucedía. El único que sabía qué es lo que sucedía en su vida y en su cuerpo y en su mente y en todo, era el Señor. Él era el que sabía. Los de afuera lo escuchaban, que de alguna manera él como que se ofuscaba, ¿no? Tenía un poco de temor. Entonces, al momento de exclamar, pues ellos no sabían ni qué, pero él estaba, mis hermanos, ya a punto de morir, ¿verdad? Dice el verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el espíritu. Exclamar, mis hermanos, dar un grito fuerte, ¿no? De esta manera es poner, como dicen por ahí, pues a grito abierto lo que te está pasando en un momento y que nadie lo sabe, pero tú lo tienes y tú lo expresas y la gente de afuera puede decir qué le pasa, ¿no? Pero no saben qué hay en su mente, qué está sucediendo. Y puede ser, pues, en esta parte así, de esta manera, a la llevada, mis hermanos, literal, esas tinieblas son de esta manera, ¿no? Vaya, ahora sí que tormentosas para la vida de una persona. Y de esta manera, hoy que vemos la palabra, pues vemos que ciertamente puede llegar, ¿no? A nosotros esta situación. Tenemos ahí también Lucas, que habla algo semejante de esta parte, ¿no? Hablando un poquito, pues de ello también, capítulo 23. Y voy a leer versos 44 y 45 de San Lucas 23, 44 y 45. A la lectura nos dice de esta manera: y como era la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Bien, en esta parte de pues que nos da aquí esta narración, ¿verdad? También nos menciona
Obviamente, pues el oscurecimiento viene por la falta de luz, que es que, pues que no está el sol, ¿verdad? Que no hay esa luz. El velo, dice, del templo se rompe, que hace una figura de lo que nosotros conocemos hoy, como que aquel velo que está ahí que rompe y hace la entrada, ¿no? Y hace la parte en la que el gentil puede ya tener con Dios. Pero eso lo hizo ¿quién? Pues Jesucristo. ¿Con qué? Pues con su muerte, ¿no? Con su sacrificio, con su sangre, para que nosotros alcancemos precisamente a tener una oportunidad. Dice, hermanos, quiero invitarlos, por ahí tenemos un significado de la palabra, de las tinieblas, gracias hermano. Dice que es un femenino plural, que tiene este sinónimo de ignorancia, falta general de instrucción o de conocimiento. A ver, ahí está. Escasez de luz para recibir las cosas, espacio en el que hay falta pues de esa luz, como lo muestra la imagen, ¿no? Esta parte que es así, pero todo eso es representativo figurado, ¿no? Toda esa parte, aunque ya como les comento lo literal, ya estar ahí pues sería otra cosa, ¿no? Pasar la tarde o que nos llegue la noche en un lugar así, entrarían en nosotros muchos pensamientos que no serían buenos, y en tanto a que pudiéramos pensar que nuestra vida pues está en juego, ¿no? Quiero analizar con ustedes, vamos a avanzar a 1 Tesalonicenses capítulo 5, de 1 Tesalonicenses. Muchas gracias a nuestro hermano Dani por las diapositivas que nos está apoyando. 1 Tesalonicenses 5, 4 al 8. Vamos a ver este texto que hoy pues vamos a poner 5, 4, ¿ya? Bien, esperando que ya todos estén ahí, le voy a dar lectura. 1 Tesalonicenses 5, 4 al 8 nos dice de esa manera: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo. Bien, mis hermanos, pues, tal como lo dice, ¿verdad? Esta parte, dice nosotros, para realmente, al tiempo que ya tenemos en el conocimiento de la palabra, al ir conociendo de ella, ¿qué vamos haciendo? Es como que va entrando en nosotros un rayito de luz. Se nos va dando, mis hermanos, esa sabiduría, ese conocimiento, y nos dice la palabra, nosotros somos hijos entonces ahora de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto ya no durmamos, no como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. Entonces, verso 7 nos pone unos ejemplos, nos dice, porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Esa es la parte oscura, y que ya no lo lleva, bueno, ya no lo vemos como a lo literal, sino ya lo vemos como un estado simbólico de una persona la cual su mentalidad está cambiando. Es ahí donde va entrando la luz. Esa figura literal ahora se hace a un símbolo en la mente nuestra de que de aquella situación que teníamos antes. ¿Cómo eran mis hermanos? Lo dice muy bien. Un borracho siempre es de las tardes, ¿no? Llega el viernes, se empieza a escuchar que mira, vamos a aquel baile, vamos a hacer una carne asada, te traes un 12, o sea, se empieza a preparar de una manera
pues carnal, de una manera ¿qué le pasa a la persona que toma? Pierde el sentido, se cae, puede ser agresivo, puede decir muchas cosas, puede faltar el respeto a una mujer. Entonces, de esa oscuridad maligna, de esos deseos carnales, es de los que Dios quiere librarnos. Para ello nos manda su palabra y nos dice que todo esto es malo, que para estar con Él habría que ser libres de todo eso. Y nos dice ahora Él, ya no estás en esa oscuridad, tú ya eres hijo de luz, tú ya vas a hacer cosas buenas, tú ya eres del día como dándote a entender, estás comprendido, estás claro en las cosas que le agradan a Dios y las cuales no. Entonces, siempre nos va a hacer la separación, ¿no?, de las cosas carnales, las cosas materiales, las cosas que podemos nosotros dejar para agradarle a Él y que nuestro cuerpo, nuestro ser, vaya tomando otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas, de comprenderlas y ya no cometer esos errores, esas faltas, porque qué cosa pues teníamos de todo esto, o qué nos queda de ser una persona que está hablando y que cada que habla dice una palabra grosera, y la palabra grosera normalmente es para ofender, pero como se tiene a veces esa confianza, pues le habla uno al compañero con una grosería y los dos le habla de la misma manera y no pasa nada, ¿no? Pero cuando llegan con una persona a la cual también quieren tratarlo como su igual, que no tiene esos conceptos, ¿qué hace? Lo rechaza y le aclara las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene esa oscuridad, no tiene esa maldad de ser como ellos. Tan solo veamos que en la gente a veces de afuera se puede dar esto, cuanto más en nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para manifestar un respeto, una diferencia, una parte en la que te digan a ti y tú ya no respondas, tan solo ella marca una diferencia. Y si no lo ve él, lo ven tu alrededor y dicen, bueno, es que él no es como tú eres así y él no. Quiere decir entonces que él a lo mejor es cristiano. Ha sucedido quizás, les ha sucedido a ustedes que los hayan nombrado y les hayan dicho, no, pues él no es igual, ¿eh? Porque tú estás hablando de aquella mujer, de aquella y de la otra, y él no es así, no tiene ese pensamiento. Y es ahí donde la situación de la persona, no solo el hombre, sino que es en los dos. También la mujer se aparta de los dichos o de muchas cosas que son como las palabras erróneas, falsas, que normalmente llegan y que son transmitidas y se cometen muchos errores. Y muchas veces, ¿por qué? Porque lo que te dijeron, tú también lo andas diciendo y no sabes ni la realidad. Entonces, ser comunicativos, tanto en hombres como mujeres, pues nunca ha sido bueno. Y no soy yo lo enmarca, te dicen, no, tú ya no más, tú fuiste, pero ya no. Ahora eres de otra manera de pensar. Los quiero invitar a Romanos, capítulo 13. Y ahí vamos a ver, capítulo 13 de Romanos. Quiero invitarlos a los versos 12 y 13. Adelante, mis hermanos. La siguiente, de favor, su hermano Dani, donde nos quedamos. Vamos a ver Romanos mientras tanto. Romanos, gracias. Les dije 13, versos 12 y 13. Dicen así de esta manera. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia. Qué cosa, ¿no? Nos marca ahora varias situaciones en las cuales podemos verlos involucrados. Queremos cambiar nuestra vida, dice, pues, primeramente,
pues una de las cosas grandes y fuertes es la honestidad, ¿no? Manifiesta el mundo como una acción, pues, de una persona buena, ¿no? Y dice, pues, mira, esta persona es muy cabal, es muy honesto. Del contrario, ¿qué se dice? Burla, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona a la cual nadie ni le cree. Y es, mis hermanos, pues, una persona que siempre va a qué? Buscando lo suyo, ¿no? No hay honestidad en él. Glotones y borrachos, ¿no? No se trata, mis hermanos, aquí tampoco de comentar y decir es que nuestro Dios te va a acusar por los días que fuiste borracho, que fuiste un adulto. No, no dice nuestro Dios que Él, cuando el hombre, como dice, que la noche ha pasado, dice Pablo, la noche pasó. ¿Qué quiere decir? Que ya tus acciones malas ya terminaron. O te está diciendo, ¿sabes qué? Mira, la palabra de Dios te invita a que dejes toda esta forma de vivir. Ya no vayas a celebrar fiestas a los ídolos. Deja de hacer eso. Ahora celébrame a mí. Deja esa maldad. Deja todo ese tipo de carnalidad donde le dabas gusto a la carne y decir, no, pues yo no tomo cerveza, tomo vino porque es mejor. O yo tomo este tipo de bebida porque es mejor. Todo eso que era un placer. ¿De qué? De la carne. Y estabas alejado de Dios. Pero ahora dice ya, esa parte de tu vida, una parte oscura, fue la noche. Dice, ahora ha llegado el día, ha llegado la luz, la claridad. Ahora ha llegado para ti un nuevo amanecer, una nueva persona. Y dejemos atrás, como dice Pablo a los Efesios, esa vida mala, esa forma de pensar, ese hecho en el cual el cuerpo está viciado en los deleites de la carne, ese viejo hombre sucio que solo piensa en la carne. Todo eso ya. Ahora vistámonos las armas de luz. Andemos como de día. Y dice, pues, como armas, pues aquella cosa de la honestidad, de no ser glotones, borrachos, no en disoluciones, ni en hechos, no en pendencias, y mucho menos en envidias, ¿no? En la envidia que es parte esencial de esta vida. Todo la envidia, ¿por qué? Porque él tiene esto, porque aquel tiene lo otro, porque es así, porque es esto, porque es aquello. Entonces, pues yo también quiero. Pero mira que ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Ya estamos acá, de este lado. Empezamos a ver entonces que las personas de afuera empiezan a progresar y decimos, como dice David, no tengas tú ese pensar, pero bueno, pasa que empieza a avanzar. Hay cosas bonitas, hay cosas gratas, y tú empiezas a decir, mira qué bonita está ese carro, ¿no? Mira qué rines le puso, qué pintura, este, todo lo que le ha acomodado, ¿no? Pues luces muy bonitas. Yo quisiera uno, sí, pero tú para adquirir todo eso, pues te tienes que entregar a las acciones comúnmente, pues, de la carne o las situaciones de la vida común, que son que, pues, en la ignorancia de las cosas de nuestro Dios, el apartarse, el meterse todo a eso, y no interesa a veces ni el tiempo, ni nada de lo que tengas tú que sacrificar por conseguir estas cosas. Entonces, es ahí donde lleva algo muy importante, o sea, no te va a importancia que Dios no esté en tu vida, sino que tú lo que quieres es lograr, no importa. Si tengo que dejar a Dios por conseguir aquello, pues lo dejo. Entonces, esto es lo que ahora, en esta luz, estamos recibiendo, estamos viendo. La siguiente diapositiva, hermano. Entonces, vean, le voy a invitar entonces ahora a San Juan, ¿verdad? En San Juan con aquel varón, vean la parte del Señor Jesucristo como, así como esta luz que vemos ahí en esa diapositiva. Veamos esta parte de San Juan capítulo 3, sé que todos la conocen.
pero así era nuestro Señor Jesucristo andando en la vida. Digo, era porque cuando yo lo estoy centrando en la parte cuando Él estaba aquí. Cuando Él estaba aquí, mis hermanos, era precisamente así tal cual vemos esta luz. Era un ser lleno sin duda de sabiduría. La profecía de Isaías capítulo 11 que nos narra pues y nos dice de los 7 espíritus que iba a haber en él, ¿verdad? Entonces, vamos para puntualizar. Estamos entonces en San Juan capítulo 3. Aquí hay un hombre al cual nosotros pues, conocemos bien, ¿verdad? Voy a leer unos versos del 1 al 4. Vean cómo dice, mis hermanos, y cómo es que esa parte de esa luz tan impresionante que era nuestro Señor Jesucristo, cómo hablaba. Y vemos cómo responde el hombre, pero también analicemos la postura del otro hombre, ¿no? Que es Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Se queda así, va. No comprende lo que nosotros sí comprendemos, claro. Pero en ese momento decía, les comentaba la postura de él. La postura de él es un hombre que dice, príncipe de los judíos. Un gran personaje. Y va con Jesús. Reconoce una cosa. Dice, tú has venido de Dios como un maestro. O sea, Dios te mandó para enseñar. Él te dio para que tú nos dieras luz, entendimiento, comprensión. Cuando Jesucristo ve que Él como que atiende a esta parte, ahí es donde Él le dice, ¿verdad? Bueno, comprende el Señor que Él como que está cambiando o está entendiendo las cosas y le dice el Señor, pues toma el cambio total, ¿no? Bautízate o hace cambio, ¿no? El Señor le dice, de cierto te digo que es necesario que nacer, ¿verdad? Otra vez. O sea, que tomes un cambio, ¿no? En tu vida, que vuelvas a rehacer en las cosas de Dios. Entonces le dice el hombre, pues no entiende, ¿no? Dice el Nicodemo, pero ¿cómo, Señor? Yo no puedo hacer eso, ¿no? Gracias, hermano. Platicando con él, le dice, pues, ¿cómo me dices eso? O sea, cómo lo hago? Como diciendo el hombre, pues sí quisiera hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? ¿Voy al vientre otra vez? Entonces se da esa narrativa ahí con ellos, ¿no? Llega el punto donde el maestro le dice, bueno, ¿cómo puede hacerse esto? Y él le dice, bueno, tú eres el que le dice, siguen los versos hacia abajo, ¿no? Cuando está la narración, le dice, tú eres, el Señor le reconoce a él, ¿verdad? También esta parte, porque el hombre no le está entendiendo. En el verso 10 le dice, responde Jesús y díjole, tú eres el maestro de Israel. ¿Y no sabes esto? O sea, tú eres el enseñador también. Tú eres una luz también aquí. Tú ilustras, tú enseñas. ¿Y no sabes esto? Entonces, pues es un maestro, nuestro Jesucristo, pues todo un catedrático, ¿no? ¿A cuánta gente no enseñó? ¿A cuánto no les dio esta luz del Evangelio y la esperanza? Para que no sintieran pues todo lo que estaba pasando alrededor de ellos. Digo, hablando del judío, de la opresión que tenían y que no versaran pues su vida a querer, ahora sí que como lo que veíamos, hermanos, en los varones, los hijos de aquel hombre que no aceptaban el ser dominados, no aceptaban el ser conquistados,
no se humillaban, o no se humillaron más bien, ¿no? Porque es un suceso ya pasado, no se humillaron, recibieron el castigo más grave. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa humildad de asimilar que lo que les pasaba era por errores de ellos, porque su mentalidad como estaba entenebrecida. Su mentalidad estaba solo en la carne. Estaba solamente en el querer hacer de las cosas, pero de las cosas carnales. Todo lo que era en el sentido malo. ¿Y qué les vino a suceder? Algo muy feo, ¿no? Muy grave en su vida. Pero quisieron salir de eso cuando los profetas les hablaban y haz de cuenta que les llevaban claridad, les llevaban luz, mira, cambia, mira esto, mira aquello, Dios te pide así. Y ellos no atendían. ¿Qué pasaba con los hombres que les llevaban esa luz? ¿Cómo los trataron? Dice, los voy a llevar entonces para que veamos en San Mateo. Nos vamos a regresar a San Mateo y vamos a ver el capítulo 21. Vean lo que está sucediendo, mis hermanos, y de esta manera les voy a hacer ver cómo es que realmente la mente puede ser cauterizada, vivir en oscuridad, en las tinieblas. Ahí, mis hermanos, en esa escena, gracias a nuestro hermano, San Mateo 21, hay unos hombres, voy a leer el verso 23, voy un poquito más rapidito, dice el verso 23 del capítulo 21 de San Mateo. Vean cómo es la escena que vemos ahí, dice, y como vino al templo, llegáronse a él donde estaba enseñando los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús, les dijo, yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijeres, también yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautizo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí, diciendo, si dijéremos del cielo, nos dirá, porque pues no lo creísteis. Si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Sabemos, mis hermanos, pues que la autoridad venía del Padre, ¿no? Él había dado esa autoridad. Pero como ya veíamos, pues sí había una organización en relación de el enseñar la doctrina de la palabra, porque estaba los fariseos, los conocedores de la palabra de nuestro Dios, y Jesús pues era una persona que no era parte de esos fariseos. Y como él tomaba a lo que según ellos es el lugar de ellos en ese momento, llegaron, lo ven, le dicen, oye, pero ¿qué pasa? ¿Quién de nosotros te ha dado esa autoridad? No eres parte de los enseñadores de aquí. Entonces, dinos con qué. Está bien, dice, ok, ¿quieren saber con qué autoridad? Pues yo también les voy a preguntar algo. Y vamos viendo, ¿no? Si ustedes me preguntan, yo les respondo y ustedes me pueden responder también a mí. Y pues no pudieron, ¿no? No pudieron. Entonces el maestro, pues sin duda tenía siempre esa enseñanza. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver el trasfondo un poquito más allá de esto. Voy a leer el verso 33 al 39. Vamos a ir concluyendo. Dice el verso 33, hoy otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la dio a renta a labradores y se partió lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran su fruto. Mas los labradores, tomándolo a los siervos, tomando perdón a los siervos, al uno hirieron y al otro mataron y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. A la postre les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores
viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomaremos su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué nos está diciendo aquí, mis hermanos? Pues precisamente el suceso de toda la vida, ¿no? De los, ahora sí que del pueblo. ¿Por qué? Porque lo que analizamos en la escuela precisamente era esto, que nuestro Dios les enviaba a los profetas y qué hacían con ellos. ¿Qué hacían con ellos? Pues dice que, dice esta narración, el Señor Jesucristo lo propone así de esta manera, ¿no? Dice, verso 35, mas los labradores tomando a los siervos, al uno hirieron y al otro mataron y a los otros y al otro apedrearon. Envió de nuevo, dice, otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. El pueblo de Israel está caracterizado por eso, ¿no? Ciertamente que mataba ¿qué? A sus profetas. ¿Les creía a algunos? No. ¿Les hacían daño? Sí. Eran muy agresivos. Viene entonces el Señor, que era ¿quién? El hijo. ¿De qué? Pues el hijo de ese dueño, ¿no? ¿Y qué hicieron con él? Pues lo mata. Entonces el maestro aquí en esta parte le responde la pregunta que le hacían, ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿Con qué autoridad estás aquí? Entonces el maestro le dice, bueno, esta parábola, demostrando que ciertamente él era ese precisamente hijo de ese dueño. Él era enviado, aunque todavía aquí no moría en esta parte a lo literal, sabemos que él era ese hijo heredero de aquella viña. Entonces, mis hermanos, pues también dice que lo matan, ciertamente, pues también él muere, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pues, ¿qué es lo que pasa en esta parte que nosotros vamos adquiriendo sabiduría y conocimiento? Nos va enseñando el maestro a todo lo que no debemos de hacer en base a lo que ya se hizo, a los errores cometidos, a las faltas, a todo lo que podemos nosotros ir cambiando en nuestra forma de vivir, todo absolutamente, ¿no? Porque él conocía el pensamiento de ellos, ¿no? Todo lo conocía, todo lo sabía. Sabía que en ellos el pensamiento era de decir, no, pues no le respondemos así porque nos va a decir de esta manera. Serán astutos, ¿para qué? Pues para la maldad. ¿Cómo estaba su mente? ¿Cómo estaba ahora sí que su pensamiento? Enclaustrado, ¿no? ¿En qué? En el error, en el pecado, en la falta. Y el maestro, pues era claro con ellos, ¿no? Y les decía las cosas porque obviamente no quería, pues que obviamente que todos, dice la palabra, que no quiere que nadie se pierda, que sino que todos ocurramos aquí al arrepentimiento. Romanos 14, último verso, mis hermanos, 14, 18 y 19. Esta parte entonces, mis hermanos, de esa mente cauterizada bajo el sentido del error, entenebrecida por causa de tantas acciones malas, pecaminosas, en el sentido de todo es hacia la carne, hacia lo que yo quiera. Eso es lo que ya nuestra vida, dice, ha pasado, porque fue esa oscuridad. Verso 18 les dije, y verso 19, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es acepto a los hombres. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros, precisamente, ¿no? Precisamente es lo que la palabra de nuestro Dios quiere. Y esa palabra que es de nuestro Dios entonces viene salida de él para provecho de todos. Pero ¿en qué dice? Haciendo la paz. ¿Y en qué otra cosa? En la edificación de los unos a los otros. ¿Pero en qué? ¿En qué es esa edificación? Vean ahora sí que esa imagen, mis hermanos. Esa imagen es representativa de qué? De la venida del Señor. ¿Quién no quiere estar con él? ¿Quién no quiere, mis hermanos? Pues después, fíjense bien cómo está la imagen. La imagen se representa a una manera de un suplicio anterior para llegar a la venida de él, algún suceso. Y nosotros sabemos que antes de que podamos verlo, como dice la Escritura, antes de que se vea él ahí en las nubes con sus ángeles y las trompetas suene, dice Pablo, porque será tocada la trompeta
1 Tesalonicenses 5, 7 y 8, 14, 15, por los últimos versos, nos hablan de precisamente esto. Cuando Él venga y se vea esa luz ahí en el cielo, todos queremos estar ahí, todos queremos llegar a esa parte, a que todo esto que venga y pase y la tierra sea destruida y conmovida y todo lo que va a haber antes del momento de su venida, así vamos a estar. ¿Cómo? Esperándolo, con angustia, sí, por todo lo que estará pasando, pero tenemos la esperanza. Esa es la situación diferente, la esperanza de qué, de que Él va a llegar de un momento a otro, pero en tanto que Él no llega, lo que podemos hacer es desechar las tinieblas de nuestra mente, toda esa maldad, todo lo que nosotros podemos pensar de malo, todo eso podemos irlo desechando, limpiándonos, y así como Jesús vio el corazón de ellos para entender lo que ellos estaban pensando, así verá en nosotros el cambio de día con día. Así que mis hermanos, pues luchemos por alcanzar ese día, lleguemos al final de nuestros días con aquella meta de haber limpiado nuestra mente y tenerla libre de todo mal pensamiento, solamente con la esperanza y el pensamiento firme de que un día Él va a venir con poder y con gloria a hacer el rescate de su pueblo. Gracias a nuestros hermanos, saludo a todos, paz a vosotros.